Namaste, Om. Muy bienvenidos al curso de iniciación al yoga integral y estudio de las obras fundamentales de Sri Aurobindo. Curso creado por el doctor Ramesh Bislani en conmemoración al 150 aniversario del nacimiento de Sri Aurobindo. Este curso, como hemos visto, ha contado con destacados exponentes a nivel internacional y especialistas en lo que es el yoga integral, como es el doctor Ramesh, quien tuvimos la bendición de que tener la apertura del curso YES. Luego tuvimos la participación del doctor Alok Pandey, de la maestra Priya Gupta. La semana pasada tuvimos la suerte de tener también entre los destacados participantes a la maestra Ruchi Arora. El curso este ha contado con diversas instancias. Hoy vamos a continuar un poco como lo hicimos la primera instancia pasada, con una clase especial, el estudio de las obras fundamentales de Sri Aurobindo, comentarios de la síntesis del yoga, a cargo del profesor Marcelo de Aquino Vicente, quien es el coordinador general desde Nada Brahman, Argentina. También agradecerles, por supuesto, a cada uno de ustedes por estar acompañando este curso. Agradecer a nuestros maestros, Sri Aurobindo y la Madre, quienes guían también este proceso. Deseamos que tengan una muy linda clase, que sea muy disfrutable. Nos vemos en un ratito. Adelante, Marcelo. Namaste, buenas noches a todos. Gracias, Grisel, por la presentación. Bienvenidos. Y bueno, vamos a continuar con la apertura de esta clase, que viene a ser un complemento de la clase anterior, como introdujo muy bien Grisel. Si bien no es una clase que se haya dado en la versión en inglés, digamos, del curso, me pareció relevante, me pareció atinado y hasta importante, diría, incluirla. ¿Por qué? Bueno, exactamente por lo que decimos siempre. Siendo el yoga integral una síntesis de los tipos de yoga tradicionales, y también siendo que todos tenemos muy arraigado una visión del yoga como igual a ejercicios del yoga, nos cuesta bastante acercarnos a la visión que es el yoga integral. ¿Y por qué me refiero a esto? A esto como visión, porque mucho más que un conjunto digamos, de palabras, que teoría o filosofía, es realmente una visión, una forma de ver y concebir el mundo, la existencia humana, el propósito de la vida y el futuro de la evolución en la existencia. Muchos de esos temas. Bueno, para ayudar en este proceso de asimilación, de intentar acercarnos a esta visión que expuso, que compartió, que transmitió, o transmitieron, hablemos en plural, ¿no? Porque realmente fueron Sri Aurobindo y la madre juntos, no fue solo Sri Aurobindo. Bueno, un humilde aporte para acercarnos juntos a asimilar cada vez más esta visión son estas clases. La clase anterior sobre este tema tuvo una orientación más de comprender varios aspectos del yoga integral. ¿Bien? Primero, no los voy a decir en orden, los digo a medida que me voy acordando. Primero, ¿qué es yoga integral? ¿No? ¿Qué es una síntesis? ¿No? ¿Qué significa una síntesis? ¿Y qué no significa una síntesis? ¿Qué no es una síntesis? Porque cuando decimos el yoga integral es una síntesis de los tipos tradicionales de yoga, bueno, ¿qué es una síntesis? ¿Qué no es una síntesis?
Es cierto, alguno podrá decir, bueno, pero no estamos hablando del yoga integral, porque la clase anterior fue sobre el libro La síntesis del yoga. Tienen razón, pero en el libro, en la síntesis del yoga, se describen los fundamentos del yoga integral, realmente, ¿no? Se describen los fundamentos de la síntesis del yoga. Bien, entonces cuando hablamos de la síntesis del yoga, de Shri Aurobindo y la Madre, hablamos de yoga integral. Bueno, de nuevo, por qué fue necesaria una síntesis? ¿Era verdaderamente necesaria o no? Cuando decimos una síntesis de los tipos tradicionales de yoga, ¿qué tipos de tradicionales de yoga sintetiza Shri Aurobindo? ¿No? ¿Incluye todo lo que ellos tienen o sus principios centrales? ¿Cómo los combina? Se hace todo al mismo tiempo? ¿Se le da más relevancia a alguno? ¿El yoga integral digamos, se fundamenta más en alguno que otro? ¿Cuál es su visión sobre cada uno de los tipos de yoga? ¿Qué toma de cada uno de los tipos tradicionales de yoga el yoga integral? ¿El yoga integral es igual a la sumatoria de todos los tipos de yoga? ¿Tiene exactamente el mismo objetivo que cada uno de ellos o va más allá? Y si va más allá, ¿a dónde va? Es claro que una síntesis tiene que tener varias características. Una de ellas es tener suficiente libertad para nutrirse, elegir por dónde ir, de acuerdo a nuestras capacidades. Y bueno, no lo digo yo, Sri Aurobindo y grandes exponentes de la visión de Sri Aurobindo, como el maestro Ramesh Bijlani, y bueno, también el maestro Alok Pandey, etcétera, dicen y marcan la diferencia entre una síntesis y una verdadera síntesis. Bueno, ellos usan esa frase. Una verdadera síntesis tiene que tener suficiente libertad para que cada buscador pueda elegir de acuerdo a sus posibilidades, capacidades, según a sus inclinaciones, según sus objetivos. ¿Mm? Como hay una gran libertad para elegir y al mismo tiempo estamos todos muy acostumbrados a que nos digan, nos den patrones rígidos, fijos de qué es lo que hay que hacer en el yoga, qué tengo que practicar, cuándo tengo que practicarlo, cuánto tiempo, cuántas repeticiones, de qué manera, por cuánto tiempo, de qué manera tengo que hacer todo, digamos, ¿no? Para no seguir expandiendo. Cuando venimos a yoga integral y encontramos que no hay una prescripción rígida de técnicas, pero tampoco se prohíben, la primera sensación es, bueno, de desconcierto. Y entonces surge la pregunta, ¿qué hago en yoga integral? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la práctica? ¿Cuál es la sadhana? ¿Cómo practico yoga integral de Sri Aurobindo y la Madre? Y a sabiendas, porque ya que todos hemos este, profundizado en la clase anterior, sabemos que las técnicas que se usan en el yoga integral de alguna manera derivan de las técnicas de los tipos tradicionales de yoga. Bueno, esto es muy rico, es muy variado. Imagínense que el yoga existe hace miles de años y bueno, dentro de cada escuela que uno habla genéricamente, Hatha Yoga, Raja Yoga, etcétera, el yoga del Bhagavad Gita, en cada uno de estos caminos, bueno, estos caminos han sido transitados por muchas personas con inclinaciones diferentes. Entonces podemos decir que hay incontables formas diferentes. Y cada uno puede haber utilizado las técnicas de una manera levemente diferente, las puede haber combinado de una manera diferente, puede haber descubierto algo diferente y haber hecho de un ejercicio una variante. No, existen muchas variantes, ¿bien? Entonces, quiere decir, existen
suficientes ejercicios, técnicas y métodos como para que no haga falta, si no es necesario, seguir inventando más. ¿Mm? Entonces, el yoga integral usa todas esas posibilidades, toda esa variedad de técnicas, ejercicios que hayan sido creados, que se puedan inventar ahora o que se puedan crear en el futuro. Bien, bueno, pero todavía queda rondando, ¿no? Dando vueltas la pregunta, ¿qué es lo que hago? Bueno, y ahí viene la sadhana en el yoga integral, ¿no? Que mencionamos los tres pilares de la sadhana: aspiración, rechazo y entrega. Hablamos y describimos cada uno. Hablamos también de las cuatro ayudas: gurú, shastra, kala y utsaha, ¿no? El gurú, el maestro, el puente entre la conciencia suprema y nosotros. Shastra, las escrituras, las enseñanzas, donde están plasmadas la guía, la enseñanza. Kala, tiempo, es un proceso gradual, muy gradual. Y Utsaha, que es esfuerzo entusiasta, es decir, un esfuerzo que se hace porque se quiere hacer, pero que se hace también con la fuerza de la pasión por detrás, con la fuerza de las emociones, que es absolutamente necesaria. ¿Por qué? Porque si no tuviera, si, digamos, si el ser psíquico, que es la expresión, la parte activa del alma, es la expresión de lo divino en nosotros, podemos llamarle el ser si quieren, por ahora, si el ser no estuviese iluminando la dimensión emocional de la mente, y a partir de la fuerza de las emociones, de la pasión, pudiéramos sostener nuestros esfuerzos yógicos, no llegaríamos muy lejos. ¿Por qué? Porque el camino es largo. Hay muchos riesgos de no, digamos, por decirlo así, de que pasen cosas, de altibajos, de no llegar muy lejos, de muchas cosas. Entonces, por decirlo así, especulativamente, probablemente pierda mucho tiempo, recursos, energía y parezca que gano muy poco, ¿no? Entonces, quiere decir, si fuera el intelecto el que comanda la búsqueda, no duraríamos mucho. ¿Por qué? Porque en el análisis digamos, en términos de riesgos, hay muchos riesgos. Especulativamente, ganancias y pérdidas, y probablemente pierdo mucho más de lo que gano en términos materiales, ¿no? Entonces el intelecto perdería la motivación y no iríamos muy lejos. En cambio, si por detrás de esos esfuerzos yógicos está la pasión, las emociones que pulsan por una evolución, por una transformación, entonces, independientemente de que perdamos tiempo, energía, recursos, digamos, y que a a primeras luces haya algunos riesgos, igual vamos a seguir adelante. Como dijo la madre, nunca mejor expresado, esta fuerza es seguir adelante, pase lo que pase, cueste lo que cueste y lleve el tiempo que lleve. Entonces, han dicho Sri Aurobindo y la madre, todas las cosas importantes y valiosas en la vida tienen por detrás las emociones, ¿no? Entonces, por eso, esa es la razón por la cual el yoga integral no quiere eliminar las emociones. No quiere eliminar nada en realidad. Lo que quiere hacer es transformarlas para que en vez de funcionar a la luz del ego, funcionen a la luz del ser. Bien, entonces, esfuerzo entusiasta, un esfuerzo que tiene las emociones por detrás, es lo que seguramente nos va a permitir llegar muy lejos y tal vez hasta sea una condición necesaria para llegar lejos.
Dice Gio Aurobindo que la combinación de estas cuatro ayudas, ¿no? Como dijimos, maestro, escrituras, tiempo y esfuerzo entusiasta, apasionado, es lo que nos va a permitir recorrer el camino y progresar de una mejor manera. ¿M? Mejor manera. Bueno, después describimos un montón de características, ¿no? Del yoga integral en su visión. No prescribe técnicas, no prohíbe ninguna, acepta todas las escuelas, acepta todas las partes del ser, transforma la vida. Es un yoga que usa lo individual, pero para lo colectivo, porque su objetivo final es colectivo. Y bueno, y finalmente nos preguntamos si por el hecho del yoga integral no tener una práctica, o sea, una exigencia rígida de tener que hacer determinadas técnicas, ¿no? De tener que practicar todos los días tantas horas o realizar ciertos esfuerzos determinados todos los días, todo el mundo, en cualquier lugar donde esté. No es necesario alejarse, dejar ningún, o sea, rechazar nada de la vida, no es necesario alejarse de ningún entorno. eh, Al no estar ninguna de esas exigencias, a primera vista parecería que es más fácil, ¿no? Es decir, mira, un yoga que no tengo que cambiar la forma que me he visto, ni la forma que como, ni la forma que hablo, ni la forma que pienso, no tengo que cambiar nada en mi vida. Es muy fácil, claro, pero al final termina siendo más difícil porque va al centro de la cuestión, que es lo que pasa en mi interior cuando hago lo que hago. ¿Mm? Ahí reside la cuestión. Bueno, entonces, esta es un muy breve resumen de lo que hablamos en la clase anterior, presentando estos aspectos del yoga integral tan importantes para poder asimilarlo, ¿bien? Continuar asimilándolo. Y que no quede solo como palabras, ¿no? En la mente, sino que sea, como suele decir la madre, una fuerza viva dentro de nosotros. La idea de la clase de hoy, les vuelvo a repetir, no es, digamos, no es otra cosa que complementar esto que hablamos la semana pasada, aprovechando más material que el maestro Ramesh nos comparte, nos provee. Es un material que ha sido publicado en la revista The Call Beyond. Ustedes saben que el ashram de Sri Aurobindo en Delhi tiene una revista mensual que se llama The Call Beyond. Significa algo así como el llamado de lo trascendente, el llamado eh, de la conciencia suprema. Bueno, es una revista que este año cumple 50 años, o sea que hace bastante que está vigente, y una revista de la cual el maestro Ramesh es el editor hace unos cuantos años, ¿no? Bastantes. El maestro Ramesh es bastante inquieto en este sentido, en el buen sentido, y siempre le gusta ir innovando y haciendo cosas, ¿no? Entonces, en el año 2022 lanzó, por ejemplo, en el año 2020, les digo una cosa antes para poner en contexto, en el año 2020 se cumplían 100 años de la última, en realidad, llegada de la madre, la compañera, la colaboradora espiritual de Sri Aurobindo, la última llegada de la madre a India. Los que han visto la historia de la madre en el curso 10 ya saben que la madre fue, vino y luego volvió a India y ya se quedó allí para siempre, hasta sus últimos días. Bueno, un acontecimiento tan importante como la última llegada de la madre a India, se cumplían 100 años. Y entonces el maestro aprovechó las 12 ediciones mensuales en el 2020 para escribir un editorial de la revista sobre cada pétalo del símbolo de la madre. Bien, el que no lo conoce puede buscar la clase después en el canal de YouTube nuestro y puede mirar la clase sobre el símbolo de la madre, un símbolo que tiene tres niveles: el círculo central, no lo voy a explicar ahora, pero el círculo central, un círculo intermedio y un círculo externo. Ese círculo externo está diagramado como si fuera una flor que tiene 12 pétalos. Los pétalos tienen colores y además tienen
representan cualidades o virtudes humanas que si las cultivamos representan casi como una guía completa para la práctica del yoga, que ya sabemos que la práctica del yoga no es ejercicios, la práctica del yoga es en la vida, es vivir con actitud yógica. ¿M? Esa actitud yógica puede estar en las técnicas y también en el resto de la vida. Entonces, bueno, parte de incorporar la visión del yoga integral tiene que ver con ir, digamos, ampliando nuestra comprensión, ¿bien? De pasar de yoga igual a ejercicios del yoga a pasar a comprender que el yoga es un modo de vivir la vida, ¿bien? Y dentro de todo lo que hago en la vida está hacer ejercicios. Pero también hay un montón de otras cosas que hago. Si no lo veo así, el primer perjudicado soy yo. ¿Por qué? Porque me divido. El yoga lo circunscribo, lo limito solamente a un conjunto de ejercicios que hago dentro de mi casa o en la sala de yoga, pero el resto de la vida no se beneficia de lo que puedo lograr a partir de ello. ¿Bien? Y entonces mantengo siempre los beneficios del yoga muy limitados, muy circunscriptos, muy, diría yo, muy pequeños, ¿no? Y no logran transformarme, que es el objetivo verdadero. Y además lo hacen, lo hacen parecer algo elitista, como algo solo para aquellos que tienen el tiempo, la energía, para practicar muchas horas por día, para no tener que trabajar, para no tener no sé, que llevar a los niños a la escuela o cuidar de parientes que lo necesitan, ¿no? Y no es así. O sea, el yoga no, originalmente no es así. Eso es una distorsión moderna. Bien, en el año 2022, entonces esto pasó en el 2020, todos los editoriales que representaban cada pétalo, porque hay 12 pétalos, entonces todos los meses escribió un editorial sobre cada pétalo y luego el maestro Ramesh juntó, reunió a todos esos editoriales, agregó algunos textos y lanzó el libro El símbolo de la madre. En el año 2022 no es que hizo lo mismo, pero algo parecido, en el cual se cumplían 150 años del nacimiento de Sri Aurobindo y el maestro hizo algo muy valioso, que fue, el maestro Ramesh, que fue abordar en cada edición, cada uno de los meses, un libro principal de Sri Aurobindo. Y esos son estos libros que estamos abordando y que vamos a seguir abordando si el tiempo nos da y ustedes nos acompañan. Vamos a seguir abordándolo. Ahora estamos en la síntesis del yoga. Probablemente tendremos tiempo para abordar al menos un par más. La vida divina, ensayos sobre el yoga. No, ensayos sobre el yoga, no, ensayos sobre el Gita. Ensayos sobre el yoga es un libro de Ramesh. Ensayos sobre el Gita. Y bueno, tal vez con mucho viento a favor podremos abordar para el final del curso Savitri eh, y tener algún encuentro más con el doctor Alok Pandey, que es un maestro de Savitri. Bueno, bien. Hoy vamos a tomar entonces uno de esos escritos que hizo el maestro Ramesh en el año 2022 sobre la síntesis del yoga, en este caso, para completar la clase de la semana pasada. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos? ¿Me siguen? ¿Fui claro? Bien. Bueno, entonces voy a compartir aquí el archivo. Ustedes me dirán si se ve bien. Muy bien. Ahí lo deberían estar viendo. ¿Se ve bien, Gris? ¿Sí? Perfecto, Marcel. Bueno, muy bien. Muy bien, bueno, tenemos, obviamente ya conocen la tapa del libro, de la edición de las obras completas, ya dijimos que están disponibles para descargar, obviamente en el idioma original, en inglés.
y la síntesis del yoga. Vamos a ir leyendo. Mi idea es, por eso le puse a la clase comentarios sobre, bueno, porque no, la idea no es repetir todo, sino tratar de ampliar un poco, complementar con algunas explicaciones, algunos, valga la redundancia, comentarios, algunos lineamientos que puedan sumar a lo que ya dijimos y de vuelta, insisto, esto no es palabras. La idea es poder asimilar mejor, acercarnos a verlo, a ver esto que es, este mensaje que es el yoga integral, porque creo yo que si uno tiene un poco más claro de qué se trata, es más fácil vivirlo, es más fácil llevarlo a la vida, practicarlo y bueno, y que eso redunde en una transformación, digamos, ¿no? Que es el objetivo final, un cambio real en nuestras vidas y en la humanidad. Bueno, dice así entonces, la síntesis del yoga. Hace unos 100 años, Sri Aurobindo elaboró una muy poderosa síntesis de las principales escuelas tradicionales de yoga. ¿Por qué usa la palabra poderosa, maestro Ramesh? Porque, bueno, acá sería la diferencia entre una síntesis y una verdadera síntesis. Es decir, una síntesis que tome el principio central, en este caso es una síntesis del yoga, entonces el principio central de cada uno de los sistemas, que los combine en una proporción armoniosa y que cree una entidad única y armoniosa, no que sean elementos separados, juntos, puestos juntos dentro de una caja o de una bolsa, digamos, de un cajón. No, tienen que tener un denominador común, un fundamento común pero al mismo tiempo aprovechar las características. Bien, que eso se lo explicamos la importancia de por qué es necesario aprovechar las características individuales de cada uno. La razón es por la etapa de la especialización. Por eso se dice que, lo explica muy bien, bueno, en las primeras páginas del libro, pero lo dijimos la clase anterior, que Gio Aurobindo menciona que todas las grandes disciplinas humanas, todas las grandes actividades humanas, pasan por estos periodos de alternancia entre síntesis o integración y especialización, ¿no? Bueno, entonces, toda gran actividad humana comienza con una unidad original, luego a las personas le van interesando distintos aspectos de esta unidad original, se van creando distintas especialidades y subespecialidades, pero con el paso del tiempo, mucho tiempo, se empiezan digamos, por la mirada en detalle que requiere la especialidad y la subespecialidad, y la subespecialidad, se empiezan a olvidar del espíritu original, de la idea original con la cual surgió. Y eso va en contra, digamos, de la misma disciplina. Cuando eso llega a un punto crítico, digamos, es cuando se vuelve necesario una nueva síntesis. Bueno, Sri Aurobindo detectó esa necesidad en el momento que vivió, en la disciplina del yoga. Por eso era necesaria la síntesis. Ahora, de vuelta, la síntesis tiene que, para hacer una verdadera síntesis, una poderosa síntesis, ¿qué tiene que tener? Tiene que revalorizar el espíritu original y al mismo tiempo aprovechar, considerar los principios centrales de cada especialidad. Entonces, o sea, la nueva integración, la nueva unidad que se va a crear, o sea, la síntesis, la nueva síntesis va a ser mucho más completa, mucho más abarcativa y poderosa, por decirlo así, que la unidad original de la cual partió esa disciplina. ¿Por qué? Porque se beneficia de toda la etapa de la especialización. Es decir, la especialización, está bien, tiene distorsiones, como por ejemplo olvidarse o subordinar, como decíamos en la clase pasada, el espíritu original. Pasan, digamos, el objetivo en vez de ser, en este caso, la unidad, como lo era originalmente, pasan a ser la práctica de los métodos o algún objetivo secundario como despertar la energía, los poderes psíquicos, etcétera, etcétera. También empiezan a rivalizar entre sí los sistemas, creyendo que cada uno tiene la verdad o es el sistema original, etcétera, etcétera. Todas distorsiones, pero eso no le quita el aporte que generan. ¿Mm? Entonces,
toda la etapa de la especialización y subespecialización descubre, genera mucho conocimiento que la nueva síntesis debe incorporar. Y por eso es una síntesis más poderosa que la original. Bueno, además de eso, una verdadera síntesis es, según como lo comentan los maestros, deja, como dijimos anteriormente, tiene que dar libertad suficiente para que cada uno elija el camino que le sea más adecuado o la combinación de caminos que le sean más adecuadas, sin imponer, sin forzar, sin caer en padrones rígidos. Y además, debe llevar más allá la síntesis, es decir, que no quede reducida, digamos, a la evolución individual, sino que pueda colaborar a la evolución de lo colectivo. Entonces, y hay un elemento adicional que no siempre se menciona, que es el sentido de proporción. Bien, no lo voy a hablar ahora, vamos a avanzar un poquito, pero solamente voy a agregar que el sentido de proporción en la síntesis es muy importante también. Es decir, de que se toma de cada sistema, pero moderadamente. O sea, no se toma absolutamente todo de cada sistema, porque eso sería impracticable para la mayoría de las personas. Bien, después lo vamos a ver. Entonces, la síntesis del yoga era necesaria por el nivel evolutivo de la disciplina. Sri Aurobindo realizó esa síntesis y esa síntesis terminó siendo una síntesis muy poderosa, mucho más poderosa que la original. ¿Por qué? Porque se benefició de toda la etapa de especialización y subespecialización. Seguimos. Bueno, acá lo está diciendo, ¿no? La síntesis era necesaria por dos factores, los cuales son fáciles de entender incluso hoy. Primero, las diferentes escuelas de yoga se habían especializado hasta tal punto que la forma externa y las técnicas habían llegado a subordinar el verdadero espíritu del yoga, ¿no? Esto significa, miro tanto en detalle, o sea, me interesa tanto, miro tanto en detalle, estudio tanto digamos, la parte, el área que me interesa. Al yoga físico le interesa más la parte física y energética, al yoga mental le interesa más la mente, etcétera, etcétera. Cada uno mira más en detalle hasta con el microscopio, digamos, con la lupa, esa área que tiende a generar una visión más limitada, o sea, más detallada, pero más limitada, pierde visión de conjunto, olvida el espíritu original y también olvida que hay otras áreas igualmente importantes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se olvida del espíritu original, tiende a generar rigideces y a cambiar el objetivo original por otro objetivo. Por ejemplo, las formas externas, que son todo lo visible, los métodos, las técnicas, las formas de todo tipo. Ese es el primer factor, ¿no? Menciona acá Ramesh. Y el segundo factor es, Sri Aurobindo también divisó la progresiva salida del yoga desde los lugares de retiro, hasta ese momento, restringido a unos pocos elegidos, hacia el ámbito más amplio de la vida del individuo común y corriente. Casi como una materialización de esta previsión, en 2014, Naciones Unidas declaró el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga, exactamente 100 años después de que Sri Aurobindo lo manifestara. Pensemos que en 1914, ¿no? Más o menos, Sri Aurobindo empezó a escribir la síntesis del yoga, no como libro, sino en la revista Arya. Eh, ya lo hablamos más en detalle la semana pasada. Bien, es decir, Sri Aurobindo divisó y pronosticó, digamos, que el yoga iba a dejar de estar confinado a lugares de retiro, a las ermitas, como dice él, como decía él, a prácticas más, si se quiere, alejadas del ser humano común y corriente, ¿no? Y gradualmente el yoga iba a ser parte, digamos, del uso común de las personas. Probablemente sería bastante
bastante razonable pensar así, que dentro, digamos, de lo que Sri Aurobindo ha mencionado como sobre el yoga integral, como un yoga que tiene una característica fuertemente evolutiva, está basado fuertemente en la visión evolutiva, en la visión espiritual de la evolución, no en la visión biológica de la evolución más, digamos, darwinista, por decirlo de alguna manera, sino una visión espiritual de la evolución donde el ser humano es el último producto de esa evolución, de esas etapas evolutivas, pero no es el último, o sea, no se cortó acá la secuencia. Sri Aurobindo y la madre comunicaron que la evolución va a continuar, o sea, está continuando y que no estamos muy lejos de otro salto muy grande, digamos, en la evolución. Entonces, ¿por qué menciono esto? Que Porque dentro de la visión del yoga integral, digamos que no fue un capricho, una idea personal o un gusto personal, sino que estaba fundamentalmente alineado con la dinámica evolutiva de la existencia, no sería raro pensar que sí, estaba muy, digamos, en la misma dinámica de la naturaleza, de la existencia, si estaba muy cerca de dar otro salto en la evolución que inexorablemente va a ocurrir, tal vez esa misma dinámica evolutiva de la existencia hubiera generado que el yoga, las condiciones para que el yoga dejara de estar confinado en unos pocos y fuera parte del uso común de las personas. ¿Por qué? Porque las personas, los seres humanos, y eso es muy también muy relevante, muy esencial en el yoga integral, los seres humanos a través del yoga pueden evolucionar conscientemente, voluntariamente, y colaborar con la naturaleza para acelerar la evolución de la humanidad. Tan amplio como eso es el yoga integral. Entonces, bueno, de vuelta, lo digo, tal vez si lo dije muy complejo, no sería raro pensar que digamos, la misma dinámica evolutiva de la naturaleza, de la existencia, haya generado las condiciones para que el yoga saliera de los lugares de retiro, alejados, y empezar a ser parte accesible y parte del uso común de las personas para que los individuos comunes y corrientes pudieran ser guiados, digamos, internamente a evolucionar y esa evolución individual redundar en una evolución colectiva. En palabras de los maestros, colaborar conscientemente y voluntariamente, ¿m?, con la naturaleza para la evolución de la humanidad. Bien, entonces esos son los dos factores que hicieron, que ameritaban, digamos, una síntesis, ¿eh? Que volvieron necesaria una síntesis. Bien, entonces esto es lo primero que respondimos en la clase anterior. Bueno, ¿por qué una síntesis? ¿Era necesaria? ¿No era necesaria? ¿No? Antes de eso, en la clase anterior hablamos de cómo surgió la síntesis del yoga, ¿no? Que surgió en la revista Aria. Entonces queda muy claro que no fue un capricho, no fue una idea, ni siquiera generar digamos, un tipo de yoga que estuviera bajo el nombre de alguien para la posteridad. No, tiene que ver con una necesidad que estaba amparada en esos dos factores, una necesidad evolutiva de la disciplina y una cuestión evolutiva en la existencia. En su característica visión católica, incluso como crítico, Sri Aurobindo no culpó a nadie por la especialización que había resultado en la dilución y disminución del espíritu que subyace al yoga. Señaló que todas las grandes formas de la actividad humana comienzan con una complejidad y totalidad armonizadas, ¿no? Es decir, una unidad inicial. La totalidad naturalmente tiene muchas facetas, muchas áreas.
Los individuos difieren y, por lo tanto, algunos individuos pueden quedar fascinados, atraídos por una faceta y otros por otra. Cada individuo contribuye al desarrollo de la faceta por la que se ha sentido atraído. Diferentes personas, diferentes personas que se concentran en diferentes aspectos conducen a una variedad de escuelas o disciplinas especializadas. Digamos, en términos del yoga, personas que le interesaba más la dimensión física y energética, digamos, se orientaron más a esa área y contribuyeron, descubrieron, incorporaron elementos que tienen que ver o que formaron después el Hatha Yoga, el yoga que llamamos yoga físico. Aquellos que digamos, se interesaron, estuvieron más atraídos, les llamaba más la atención observar la mente, el estudio de la mente, el dominio de la mente, bueno, probablemente contribuyeron el avance, el desarrollo, el descubrimiento de todo lo que tiene que ver con el Raja Yoga y así, ¿no? Y así con las demás áreas. El precio que se paga por el alto nivel de especialización, es decir, por mirar tanto en detalle y descubrir un montón de cosas, es que se olvida la gran idea original con la que se inició. Es decir, es normal, está diciendo. Por eso, al principio del párrafo dice, no, no culpó a nadie, porque es algo esperable. Es algo que incluso dentro de este ciclo de alternancia entre unidad o integración y especialización, ¿no? Se van alternando. Es normal, está bien que sea así, y tiene, y tendría que suceder, digamos. Entonces no hay motivo para culpar a nadie. Pero bueno, cuando la especialización llega a un punto crítico, se vuelve muy necesaria una nueva integración. Los detalles de la forma externa comienzan a subordinar el espíritu subyacente a la totalidad original. Esta es la etapa que exige una síntesis de las diversas disciplinas. La síntesis, fíjese lo que dijimos anteriormente, la síntesis, ahora, la nueva síntesis, es más poderosa que la idea original con la que se inició el esfuerzo. ¿Por qué? Porque la síntesis puede beneficiarse de la era de la especialización, es decir, todo el conocimiento, sabiduría, descubrimientos, incorporaciones que ha traído la era de la especialización, que puede ser, hablando en tiempo real, tal vez, imagino, muchos siglos. ¿Bien? El beneficio de la especialización es que el grado de desarrollo alcanzado en un área específica hubiera sido imposible sin la concentración de la atención, el esfuerzo y la energía en esa área. Es decir, sin mirar, sin poner la lupa en esa área y por lo tanto dejar de lado otras, no mirar otras, sin concentrar la atención durante mucho tiempo y solamente en esa área, hubiese sido imposible ese grado de desarrollo de esa faceta o de esa área. ¿Bien? Pero ese desarrollo es a costa del olvido del espíritu original y va generando distorsiones. La síntesis ahora puede hacer uso de este enorme desarrollo al intentar reconciliar las diferentes escuelas. Es decir, la nueva síntesis va a aprovechar positivamente todo ese desarrollo de cada una de las escuelas, pero va a corregir las distorsiones, lógicamente. Entonces, reconciliar es respetar el principio central, las características centrales, con un sentido de proporción, incorporar las características centrales de cada sistema, pero revalorizar el espíritu original y llevarlos más allá y crear una unidad armoniosa, no compartimentos estancos puestos todos juntos. Entonces, al reconciliar o al intentar reconciliar las diferentes escuelas, revive la armonía y el espíritu original. El ciclo de especialización y síntesis está ejemplificado por los avances en medicina. El maestro Ramella, al ser médico, bueno, le gusta mucho y también, bueno, a nosotros también, que nos comparta sus ejemplos, sus conocimientos sobre medicina, ¿no? Hasta hace unos 50 años, un médico de familia a menudo atendía nuestros problemas de salud desde el nacimiento hasta la muerte. Luego vino la era de la especialización que llegó a extremos tan ridículos que se comenzó a decir irónicamente,
no estamos lejos del día en que tendremos un médico especializado en enfermedades del ojo derecho solamente, por lo que necesitaremos otro para enfermedades del ojo izquierdo. Afortunadamente, antes de que la especialización alcanzara niveles tan ridículos, se sintió la necesidad de una síntesis que ya está ocurriendo en medicina, digamos, ¿no? Hace tiempo. La necesidad de la síntesis se refleja en nuevas disciplinas como la medicina comunitaria, la medicina familiar, la medicina mente-cuerpo y la medicina holística. Estas nuevas síntesis son más poderosas que la práctica médica que precedió a la era de la especialización, porque los avances de esa era también se han incorporado a las nuevas especialidades que han ido surgiendo. Entonces, bueno, el maestro Ramesh usa este ejemplo de la medicina para mostrar la importancia, primero, la necesidad de una síntesis, cómo es la evolución de las disciplinas, grandes disciplinas humanas, y cómo, digamos, cuáles son las etapas, es decir, la unidad original, la era de la especialización y la nueva síntesis, digamos, qué tiene cada uno y por qué la nueva síntesis es más completa, más poderosa, más elevada que la síntesis original. No solamente necesaria, sino que es mejor. Algo similar a lo que le ha sucedido a la medicina en el pasado reciente ocurrió en el campo del yoga hace mucho tiempo. Los desarrollos en Hatha Yoga, lo que llamamos yoga físico vulgarmente, alcanzaron tales niveles que una persona podía pasar durante años todo su tiempo disponible exclusivamente en prácticas físicas y así desarrollar la capacidad del cuerpo hasta tal punto donde pudiera realizar proezas bordeando lo milagroso. Desarrollos similares en Raja Yoga hicieron posible, el yoga de la mente, ¿no? Hicieron posible un aumento fenomenal en las capacidades mentales, como la posibilidad de saber lo que está pasando en la mente de otra persona o saber lo que está sucediendo al otro lado del mundo. Los textos clásicos de Hatha Yoga y Raja Yoga crean la impresión de que la disciplina está destinada solo a unos pocos elegidos que renuncian al mundo para poder prestar atención exclusiva a la perfección física o mental. Aunque estos textos no olvidaron los objetivos espirituales del yoga, en la práctica el foco pasó a estar en las técnicas más que en el objetivo superior más amplio y más profundo del yoga, que va mucho más allá del mero desarrollo de espectaculares sí, habilidades del cuerpo o la mente. Bueno, acá nos podemos detener un poquito y mencionar este sentido de proporción del cual se habla en la síntesis. El objetivo final, ustedes saben que la definición de yoga que proporciona Shri Aurobindo, digamos en términos muy resumidos, dice que yoga es un esfuerzo metódico hacia la autoperfección con el objetivo final de la unión con lo divino, ¿eh? O sea, la unión de la conciencia individual con la conciencia suprema. Bueno, esto dice muchas cosas. Primero que es un esfuerzo, o sea, algo hay que hacer. ¿Bien? Está bien. La unión final, la unión con lo divino no se da solamente por el esfuerzo personal, pero el esfuerzo personal es una parte. Ahora, no es cualquier tipo de esfuerzo, es un esfuerzo metódico, hay un método. Esto digamos, para aquellos que a veces no tienen claro si el yoga integral tiene un método o no tiene un método. Sí tiene un método. Lo que pasa es que el método no es un método rígido, no es un método fijo, es un método más amplio. Es un esfuerzo metódico, pero que tampoco no va para cualquier lado, ni para el lado que uno quiere. Ya en la definición da la orientación que no es distinta de la orientación de los demás yogas, digamos. La orientación es la autoperfección. Bien, hacia la autoperfección con el fin último de la unión con lo divino. Ahora, ¿qué significa la autoperfección? Esto acá podemos dedicarnos un instante porque tiene que ver con lo que dice el texto y nos va a permitir comprender el sentido de proporción. La perfección no está expresada en términos de lo que a alguna persona le parece perfecto. La perfección está indicando aquello que es perfecto, por naturaleza. Aquello que no tiene, perfecto significa que no tiene fallas, que no sube ni baja, que no se puede mejorar.
Que no puede ser mañana, un día mejor que ahora, digamos. Bueno, y lo único que es perfecto, que no tiene fallas, que es, aparte es una frase bastante védica, digamos, ¿no? O sea, lo único que no tiene fallas, que es completo, que es total, que es todopoderoso, todo conciencia, todo conocimiento, lo único que tiene, que puede ser indicado con esa palabra es lo absoluto. Cada tradición lo ha llamado con un nombre diferente, lo absoluto, el todo. Sri Aurobindo usa la palabra lo divino. eh, en los Vedas, Brahman. Eso es lo perfecto. Entonces, digamos, si es verdad y bueno, y Sri Aurobindo lo corrobora, digamos, de que la esencia de todo lo que existe, la realidad de todo lo que existe, es una y la misma cosa, que es lo que dicen los Vedas, es decir, por lo tanto, todo es uno en esencia, ¿no? Entonces, esa totalidad también es mi verdadera naturaleza. O sea, mi ser es esa totalidad. No puede ser otra cosa. Es decir, si todo es uno en esencia, como revelan las escrituras, entonces todo lo que existe es ese mismo uno, esa misma unidad, en distintas formas. El universo, la multiplicidad de formas son solamente expresiones de esa unidad. De la misma manera que infinitos rayos del sol son el sol. El rayo de sol no es distinto al sol. ¿Mm? Entonces la luz del sol que está en el rayo del sol es la misma luz del sol. Entonces no hay diferencia. No hay distancia, no hay diferencia. Todos los rayos son ese mismo sol en forma de rayos. Bien, entonces quiere decir que es la misma esencia expresada en muchas formas diferentes. Sri Aurobindo corrobora que esto es así. Por lo tanto, si todo es uno, si todo es ese absoluto en formas diferentes, la esencia de un ser humano es ese mismo absoluto. No podría ser otra cosa. En términos, si se quiere, relativos, se le da otro nombre. No sé, en sánscrito le dicen Atman, bueno, le podemos llamar el ser con distintos nombres, pero lo que importa aquí es que la naturaleza de ese ser es la naturaleza de lo absoluto. Por lo tanto, es la naturaleza de lo perfecto. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Cuando se dice que el yoga es un esfuerzo metódico hacia la autoperfección, lo que está diciendo es, en términos sencillos, es un camino gradual, ¿no? Para volvernos cada vez más lo que somos. Parece hasta contradictorio, ¿no? ¿Y qué significa, de vuelta, más en criollo todavía? Significa que podamos vivir cada vez más en sintonía con nuestra esencia, con nuestro ser. Vamos un paso más, en términos más prácticos. Quiero saber más, todavía más simple qué significa, más vivencial, más cotidiano. ¿Qué significa esto? Vivir cada vez más en sintonía con mi ser. Significa purificar mi individualidad, o sea, mi mente, mi ego, para que la mente, emociones y pensamientos y el cuerpo funcionen a la luz de la guía del ser y no a la luz de la guía distorsiva del ego. Eso significa, cuando eso ocurra, vaya ocurriendo gradualmente, cuando eso vaya ocurriendo gradualmente, es decir, que mis emociones y pensamientos estén en sintonía con la guía del alma, la guía del ser, y mi cuerpo ejecute esa sintonía, entonces gradualmente me voy a ir, entre comillas, perfeccionando. Ese es el camino gradual hacia la autoperfección. El día que no haya más rastro de distorsión en mi mente y la mente, emociones barra pensamientos pueda funcionar todo el tiempo y en todo lugar
a la luz de la guía del ser y el cuerpo ejecute esa sintonía, entonces habré logrado la perfección, que en términos reales no significa otra cosa que expresar totalmente quién soy. ¿Mm? Bueno, entonces, eso significa la autoperfección. Bueno, ahora, cuando, cuando hablamos de los tipos de yoga, esto se refiere al yoga en general. El yoga en general, independientemente del tipo de yoga, si es hatha, si es raja, el objetivo del yoga es este, es un esfuerzo metódico hacia la autoperfección con el objetivo final de la unidad. Bien, ahora, independientemente del camino que tome o del aspecto en el cual haga énfasis un sistema, la perfección es el objetivo. La unidad final es el objetivo. Entonces, vamos a ver cómo es relevante esto de la perfección y el sentido de proporción en la síntesis. Si el Hatha Yoga, digamos, hace énfasis, digamos, más específicamente en el cuerpo y en la energía, va a usar esos dos niveles o esas áreas como vía principal para qué? Para yoga. ¿Y yoga qué es? El camino hacia la perfección. Entonces, para poder lograr, o sea, avanzar hacia la perfección, hacia la autoperfección, focalizándose en el cuerpo y en la energía, van a tener que dedicar o sea, van a tener que realizar una dedicación completa de tiempo, energía y estilo de vida para poder lograrlo, digamos, para poder gradualmente ir acercándose a esa autoperfección de la que habla el yoga. Entonces, claro, la dedicas para poder hacerlo de esa manera, o sea, a través de perfeccionar el instrumento, que el instrumento, cuerpo y la energía funcionen a la luz, 100% a la luz de la guía del ser, requiere una dedicación tal que es posible para muy pocos. Bien, porque básicamente nos va a demandar todo el día y toda nuestra energía de vida para poder hacerlo. Claro, cuando se hace, como dice aquí el texto, se pueden lograr hasta resultados milagrosos, se pueden hacer cosas con el cuerpo y la energía que la mayoría de las personas no pueden hacer y que rozan lo milagroso. Y lo mismo pasa con el Raja Yoga en referencia a la mente. Para lograr la perfección a través del abordaje de la mente y a través tal vez de la técnica de la meditación, la dedicación de tiempo es tal que no se puede hacer otra cosa que eso. Por lo tanto, queda como algo posible de ser realizado para muy pocas personas. Y como la dedicación de tiempo y energía es total, también tiene un sesgo de alejar a las personas que transitan estos caminos de la vida real. ¿Por qué? Porque realmente no les queda tiempo. Y además no les queda tiempo para poder aplicar en la vida humana los beneficios que van logrando. ¿Sí? Entonces, Sri Aurobindo y la madre claramente no han hecho énfasis en estos tipos de yoga, más allá de considerarlos, digamos, y por esto que estoy mencionando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se conecta el sentido de proporción? Es decir, claro, ya lo dijimos, si bien no hacen énfasis en estos dos sistemas, no tienen ningún problema, tampoco los prohíben, no tienen problema en que alguien se beneficie moderadamente de los sistemas de Hatha Yoga y Raja Yoga en este sentido. Entonces, el sentido de proporción es, bueno, no podemos incorporar el Hatha Yoga y Raja Yoga de manera total como cada uno de estos sistemas lo hace, porque equivale a lo que acabo de mencionar, digamos, a circunscribirlo a pocas personas que pueden tener el tiempo, la energía y el interés digamos, que lleva a alejar a las personas de una vida humana cotidiana, que muchas veces también genera un riesgo. ¿Por qué? Porque al alejarse de la vida social, de la interacción con las personas y con las dificultades que tenemos las personas en sociedad, digamos, también no hay tantas posibilidades de probar, de testear si realmente he logrado dominio
o he superado ciertas dificultades humanas o debilidades humanas, ¿no? Solamente me he alejado de ellas, es decir, al no tenerlas, parece que las he dominado, las he trascendido, pero en realidad no tenemos garantía de eso, digamos, ¿no? Entonces hay un riesgo de que el alejamiento, digamos, puede generar una cierta sensación de superioridad o de evolución eh, que no necesariamente es así, digamos. Bueno, entonces el yoga integral, Sri Aurobindo y la madre toman con un sentido de proporción, de moderación, los principios centrales de estos sistemas, dando la libertad de que quien los quiera usar los pueda usar, pero bueno, alertando contra estas cuestiones que acabamos de decir, digamos, ¿no? Entonces, de hecho, todos los que estamos en yoga integral usamos técnicas de Hatha Yoga, de Raja Yoga y nos beneficiamos y nos sirve un montón. Bien, pero no es dentro, están dentro de la síntesis, se usan moderadamente, se toman sus principios centrales, pero no se hace énfasis en ellos. ¿Mm? Bueno, seguimos. En la síntesis del yoga que elaboró Sri Aurobindo tuvo en cuenta principalmente tres escuelas tradicionales: Hatha Yoga, Raja Yoga y el triple camino del Gita. ¿Por qué triple camino? Porque el Gita habla de el Karma Yoga, yoga llamado yoga de la acción, Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, y Jnana Yoga, el yoga de conocimiento. Entonces son tres, se dice el camino triple. Bueno, Sri Aurobindo aclaró que una verdadera síntesis no es la práctica sucesiva de los diferentes caminos, ¿bien? Es decir, practico a la mañana un poquito de Hatha, después medito un poquito de Raja, después practico un poquito de acciones desinteresadas, Karma Yoga, después un poco algunos cantos devocionales, Bhakti Yoga y luego un poquito de estudio de las escrituras, Jnana Yoga, entonces ya tengo todo. Hacer eso significa yoga integral. No. No es eso, digamos. No es una práctica sucesiva. Tampoco es una combinación indiscriminada, digamos, de las diferentes escuelas de yoga, colocándolas una al lado de la otra, ¿no? Practico 5 años Hatha, 5 años Raja, 5 años el camino triple del yoga, etcétera, etcétera. Entonces he practicado yoga integral. No es eso. Digamos, eso no es una síntesis, eso no es integral. La práctica sucesiva estaría más allá de la capacidad de un individuo, ¿no? Porque ¿quién puede practicar todos los sistemas en un día? Tiene que dedicarse completamente, o sea, y no podría vivir más que haciendo todo eso. Y la práctica simultánea, a medias de diferentes escuelas, no sería una verdadera síntesis. Se ha intentado la práctica simultánea y mucho puede decirse, o sea, la práctica secuencial, digamos, ¿no? Eh, Se ha intentado la práctica simultánea y mucho puede decirse a su favor, pero eso no es una síntesis. Por ejemplo, alguien que practique asanas y pranayamas durante 1 hora todos los días y, por lo tanto, afirme estar practicando Hatha Yoga. Dedique media hora a la meditación y considere que es su práctica diaria de Raja Yoga. Dedique 1 hora al día al trabajo social voluntario y lo llame su Karma Yoga. Pase 1 hora al día leyendo las escrituras o asistiendo a conferencias sobre espiritualidad o viéndolas en YouTube, y eso se convierte en su Jnana Yoga. Y finalmente escuche música devocional durante media hora al día porque también quiere practicar Bhakti Yoga. Todo eso seguirá siendo una práctica integrada, pero no equivaldría a una síntesis. Recuerden que integrado es poner todo junto en el mismo lugar, pero no equivale a ser integral. Una verdadera síntesis es integral, no una integración. Una verdadera síntesis, según Shri Aurobindo, tiene en cuenta el rasgo central de todas las escuelas incorporadas en ella, y a eso se le añaden los rasgos particulares de esas escuelas en la medida que se consideran apropiados para nuestros propósitos, y en la medida en que la forma exterior no elimine el espíritu unificador que subyace en todas las escuelas incluidas en la síntesis. Es decir, como ven acá, el sentido de proporción, de moderación, de adecuación. Lo que obtenemos a través de tal síntesis es una sola entidad armoniosa, no una mera combinación. Entonces, el yoga integral es una síntesis
armoniosa, es una unidad, una sola unidad armoniosa que tiene dentro de ellas diversos aspectos. Digo, para integrar un poquito, algo que nos puede pasar a muchos, digamos, porque lo hemos practicado, porque hemos escuchado que otras personas lo hacen. Digamos, dar una clase donde uno usa todas las técnicas del yoga o todas las ramas del yoga, como hemos mencionado aquí, no alcanza para hacer una clase de yoga integral. O sea, dice Ramesh, ¿no? Anteriormente, puede traer muchos beneficios, puede ser muy buena, para el cuerpo y para la mente, pero no alcanza para hacer una síntesis. Ahora, si uno usa todas las técnicas de manera combinada, ¿no? Simultáneamente, por decirlo así, pero tiene la visión correcta detrás de todas esas técnicas, entonces, claro que sí, es una expresión del yoga integral. ¿Bien? Eh, de eso se trata. El yoga integral de Sri Aurobindo, al que la madre dio forma práctica en Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, es una verdadera síntesis. La obra integral de Sri Aurobindo, que puede considerarse la última palabra sobre la filosofía y la práctica del yoga integral, es la síntesis del yoga. ¿Ven? Acá conectamos el libro, no por el libro, digamos, pero sí por la guía que tiene el contenido. El contenido del libro bueno, es lo que dice acá Ramesh, ¿no? Ha de considerarse la última palabra sobre la filosofía y la práctica del yoga integral. Es decir, cuando uno tiene dudas sobre qué es el yoga integral, la sadhana del yoga integral, cómo se practica el yoga integral, bueno, la referencia máxima es el contenido de este libro. El yoga integral no es solo una síntesis de algunas de las principales escuelas tradicionales de yoga, sino que va más allá de todas ellas. Bueno, un elemento adicional, además de todo lo que hemos mencionado, sobre la síntesis del yoga de Shiva Aurobindo y la madre, es decir, que los convierte en una verdadera síntesis también, es que lleva más allá el objetivo del yoga. Si bien el enfoque de todas las escuelas tradicionales estaba en la liberación y la salvación individual, siendo los beneficios colectivos solo subproductos incidentales, la elevación colectiva de la raza humana con la intención de crear un mundo mejor es exclusiva del yoga integral. Ramesh suele decir que esta visión, digamos, este hecho de considerar que importante la evolución de la humanidad en su conjunto y demás, no era algo nuevo, no fue algo que inventó Sri Aurobindo, pero sí Sri Aurobindo fue el primero que colocó el objetivo colectivo de evolución de la raza humana, de evolución de la conciencia de la raza humana, como el objetivo central, principal y último del yoga. Vamos a leer esta frase de nuevo. Si bien el enfoque de todas las escuelas tradicionales estaba en la liberación y salvación individual, siendo los beneficios colectivos sus productos, la elevación colectiva de la raza humana con la intención de crear un mundo mejor es exclusiva del yoga integral. Es decir, esto equivale a decir que para el yoga integral, el objetivo principal y donde pone su mirada, su enfoque, su norte, es exactamente ese, es la elevación colectiva de la raza humana, no porque sí, ni porque alguien lo dijo, sino para crear un mundo mejor. Una humanidad más feliz, más plena, más armoniosa, más amorosa. Es decir, y si eso ocurre, ¿m? Cuánto menos sufrimiento habrá. Por primera vez en la historia del yoga, Sri Aurobindo hizo de la elevación de la conciencia de la raza humana el objetivo final del yoga. Hay algo interesante, ¿no? Porque en general, cuando cada uno de nosotros hacemos esos esfuerzos personales por evolucionar, por transformarnos, por crecer, digamos, la motivación en general es personal. O sea, uno busca los beneficios para sí mismos, pero eh, aquí la dimensión está puesta incluso más allá de lo individual, ¿no? Entonces es un cambio interesante en la conciencia del individuo,
sentir también una inspiración, una motivación de seguir trabajando por su propia evolución, pero con el objetivo final de contribuir a la evolución de la raza humana, que es la única forma de que pueda ocurrir esa elevación. El aumento en el nivel de la conciencia humana promedio cambiaría la naturaleza humana típica. Bien, es decir, ¿cuándo ocurriría o cómo ocurriría la elevación de la conciencia de la raza humana y un mundo mejor? Cuando el nivel de conciencia humana promedio, digamos, se eleve. Bien, ¿y cuál va a ser el punto de inflexión? El punto de inflexión vendría cuando la conciencia humana se transforme de ser impulsada por el ego a ser impulsada por el amor, que el amor es básicamente es la voz del alma, o sea, la voz del alma del ser es el amor. Ese sería el fin de los problemas de la existencia humana que tienen sus raíces en el ego y son responsables de desigualdades de todo tipo, que a su vez conducen a la injusticia, la crueldad, la miseria y el sufrimiento. El yoga integral de Shira Aurobindo y la madre es para un mundo mejor, y ambos han dado la seguridad de que el mundo cambiará. ¿Qué tan pronto cambiará? Depende de todos nosotros. O sea, ellos confirmaron que eso va a ocurrir, como dijimos al principio, no estamos muy lejos de que eso ocurra, y también, digamos, mostraron que el ser humano puede, a través del yoga, o sea, a través de la evolución consciente y voluntaria, puede colaborar con la naturaleza para acelerar ese cambio, acelerar ese salto de conciencia. Ahora, vamos una última consideración ya para ir terminando. ¿Cómo es que mostraron, digamos, cómo es que se daría este cambio? Es bastante interesante. ¿Por qué? Claro, bueno, uno entiende esto, ¿no? O sea, el trabajo personal, la transformación, hablamos de la perfección recién, la transformación individual. ¿Qué significa la transformación en términos cotidianos y prácticos? La transformación significa que a partir de entrar en contacto con el ser, o sea, con mi esencia, con quien soy de verdad, con aquello que encuentro cuando mi mente está en silencio, todo el que ha practicado no sé, alguna meditación, alguna clase de yoga y se relaja y logra calmarse, bueno, hay un instante en el cual en nuestra mente no hay contenidos o no hay movimiento y uno se conecta, siente, percibe otra cosa. Bueno, eso que uno percibe es una muestra de nuestra esencia, por decirlo de alguna manera. Es el perfume de nuestra esencia. Entonces no es algo teórico, no es algo místico que está más allá o que aparece cuando uno, no sé, cuando por arte de magia. No, 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 es nuestra naturaleza. Es tan concreto como el cuerpo, por decirlo de alguna manera, pero digamos, como vivimos por ahí muy agitados, con mucho ruido en nuestra mente, no tomamos contacto con eso, con esa dimensión. Pero está en todos nosotros todo el tiempo y en todos lados. Bueno, ahora, ¿qué significa la transformación, la evolución? ¿Qué significa? El camino gradual hacia la perfección. Lo dijimos hoy, significa que nuestra mente, no lo del cuerpo, porque el cuerpo ejecuta lo que dice la mente, digamos, ¿no? Pero es un fiel servidor. Nuestra mente, que básicamente son emociones y pensamientos, la mayor parte del tiempo funciona guiada y dominada por las emociones perdón, las emociones y los pensamientos, que son las funciones de la mente, básicamente, funcionan dominadas por el ego y todas sus tendencias. El ego es, en términos muy sencillos, esa noción de separatividad, esa noción de ser un individuo separado del resto y de todo lo demás y que tiene ciertas características que fuimos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, digamos, nuestro desarrollo individual. Bueno,
cuando las emociones y los pensamientos actúan, o sea, fuerzan al cuerpo a actuar guiados, obviamente, por esa noción de individualidad, de separación, bueno, el resultado siempre tiene algún grado de conflicto, por mil razones que ahora no vamos a ahondar. Ese conflicto va a redundar en algún grado de sufrimiento. ¿Bien? Y es exactamente ese sufrimiento digamos, que el ser humano va a intentar trascender, digamos, ¿no? De hecho, para muchos, el sufrimiento es el camino, es decir, gracias a que existe el sufrimiento, parecería como una cuestión hecha a propósito, digamos, ¿no? Como una especie de dinámica que necesariamente te va a llevar a buscar más allá, a interesarte por algo distinto, a querer liberarte de eso en algún momento. Entonces, bueno, gracias a que existe sufrimiento, a que uno, y a que uno no quiere tenerlo más, existe el deseo de hacer algo o buscar o moverse en pos de algo que tenga que ver con otra realidad, con una realidad que no sea sufrimiento, distorsión, eh, conflicto, etcétera. Bueno, quiere decir, gracias al deseo uno se ocupa también por ego de querer ir más allá del ego. Es hasta una paradoja parecería, ¿no? O sea, gracias al ego tenemos ganas de trascender el ego. Eh, Bien, ¿la transformación qué significa? Significa que esa mente, emociones y pensamientos guiados por el ego que producen sufrimiento y distorsión y conflictos, gracias al impulso del mismo ego de querer vivir más libre de eso, empiezan a buscar algo más. Y cuando buscan algo más, encuentran algo más, ¿no? ¿Encuentran qué? Encuentran una realidad duradera, una realidad inmutable, una realidad que está siempre todo el tiempo en todos lados y que, eh, digamos, cuyo lenguaje es el amor, la paz y la armonía. Entonces, cuando las emociones y los pensamientos, principalmente las emociones, descubren la conexión, sienten, digamos, ¿no? La conexión con el ser, como las emociones funcionan buscando, las emociones superficiales funcionan, digamos, siendo atraídas o buscando aquello que les gusta y rechazando aquello que no les gusta, cuando descubren el disfrute, la paz, el bienestar que se siente cuando uno entra en contacto consigo mismo, empiezan automáticamente a perder interés en el disfrute que le daba ir en búsqueda de cosas materiales, situaciones o personas guiadas por el ego, digamos, que disfrute o bienestar que era muy transitorio y superficial, digamos. Es decir, al descubrir un bienestar mucho más profundo, duradero y amplio, empiezan a perder interés por lo otro. Entonces, es como si giraran y empezaran a mirar más hacia el ser que hacia el ego. Ahí el ego, muy gradualmente y en mucho tiempo, empieza a perder un poco de fuerza para seguir dominando a la mente y es donde empieza a ocurrir la transformación. Es decir, transformación viene de una digamos, de un cambio para mejor, un cambio, si se quiere, hasta trascendente. Es decir, ocurre la purificación, ¿no? La purificación es ir eliminando las negatividades, las distorsiones, etcétera, etcétera, gracias a esa iluminación, a esa influencia del ser en la mente. Y finalmente, cuando esa purificación se va dando, empieza a ocurrir esa transformación que se da prácticamente, o sea, en términos concretos, porque las emociones y los pensamientos acaban siendo guiados cada vez más por el ser y cada vez menos por el ego. Eso es lo que representa la transformación. Y bueno, y esa guía, está claro, todo el mundo tiene noción de la diferencia, de cómo el cuerpo ejecuta, o sea, cómo actúo.
de cuerpo, palabra y mente, digamos, y pensamiento, cuando por detrás digamos, por detrás de esas acciones está la guía del ser o está la guía del ego. Es clarísima la diferencia y el resultado es totalmente diferente. Bien, entonces tenemos en claro en términos cotidianos, muy concretos, qué es la transformación. No es nada místico, nada del otro mundo, ni nada que va a ocurrir cuando la Kundalini o cuando la Kundalini despierte con fuegos artificiales, ¿correcto? Es bastante práctico y concreto. Bien, esa transformación individual eleva, o sea, amplía mi nivel de conciencia. Cuando me transformo, evoluciono, crezco como ser humano, me desarrollo. ¿Bien? Bueno, esa persona que se ha transformado a través, en parte, digamos, por sus esfuerzos personales y mucho más por gracia divina, es un ser humano que está contribuyendo a la evolución de lo colectivo. Cuando muchas personas se interesan en recorrer voluntariamente un camino espiritual eh, digamos, y hacer esos esfuerzos que redunden en una transformación personal, bueno, entonces muchas personas están contribuyendo positivamente a lo colectivo. Cuando ese número de personas, digamos, un número suficiente de personas, un número crítico, alcance, como dice aquí en el texto, un nivel de conciencia crítico también o un nivel de conciencia determinado, dicen los maestros que toda la humanidad experimentará un salto de conciencia. Es decir que además de garantizar, Sri Aurobindo y la Madre, además de garantizar que va a ocurrir y que estamos muy cerca y que además podemos colaborar consciente y voluntariamente con la naturaleza, para acelerar el proceso de evolución, también, eh, digamos, aseguraron o mostraron, comunicaron que no hace falta que todos y cada uno lleguen a un determinado nivel de conciencia, sino que cuando un número suficiente, un número crítico de personas logre ese nivel de conciencia, toda la humanidad experimentará un salto. Y que probablemente ese nuevo salto de conciencia, ¿no? La distancia entre ese salto de conciencia, entre esa nueva humanidad y la actual, la distancia, la diferencia sea mayor que entre el ser humano actual y las formas más primitivas de existencia. Quiere decir una diferencia notable. Por eso acá termina el maestro Ramesh diciendo, ¿no? Que, digamos, uno parece algo utópico, ¿no? Pero en realidad es muy concreto, muy cotidiano. Es decir, el yoga integral de Shira Aurobindo y la Madre es para un mundo mejor. Es clarísimo, con todo lo que hemos dicho, no quedan dudas de que es para un mundo mejor. Lo que pasa es que a veces muchas personas no sienten esa inspiración para eso. Todavía están trabajando consigo mismos y queriendo sentir un poco más bienestar, no sé, eliminar sufrimiento en su vida. Eso está bien, no, digamos, no es que si uno no siente de golpe la inspiración para un mundo mejor, no puede, digamos, practicar yoga integral. Claro que sí, digamos. Esto es una referencia. Seguramente si continúa lo suficientemente lejos, digamos, en el camino, en algún momento eso aparece inexorablemente. Esto es una especie de guía, digamos, ¿no? Para tener más claro. Lo importante es que uno sea sincero y que trabaje desde donde está, ¿no? En el lugar donde está. No querer saltearse etapas, digamos, ¿no? Pero bueno, el yoga de Shri Aurobindo y la Madre es para un mundo mejor. Y ambos han dado la seguridad de que el mundo cambiará, ¿no? Como les conté recién. Ahora, de vuelta, muy cierto, ¿no? ¿Qué tan pronto cambiará? Depende de nosotros, no hay otra forma. O sea, depende de la evolución de cada una de las personas. Bueno, yo creo que no hay, digamos, esto hoy en día es muy evidente, ¿no? Como el creciente número de personas que sienten un llamado sin que nadie las fuerce ni les diga nada, ¿no? Ni las convenza de nada, sienten un llamado para hacer esfuerzos personales que tal vez nadie sabe que los está haciendo, ni nadie se entera.
pero que están contribuyendo a este proceso colectivo, ¿no? Es decir, y que aún así las personas, sin que nadie se entere, sin que nadie los felicite, sin que ganen nada, digamos, material, sin que tengan ningún rédito material, o económico de algún tipo, aún así sienten el deseo, el fuerte deseo de hacerlo y de seguir haciéndolo y de enfrentar un montón de desafíos, ¿no? Porque todos sabemos, cuando uno es sincero y quiere emprender una vida con significado, bueno, hay cosas que hace y cosas que no hace. Y cuando uno, hay ciertas cosas que no hace o deja de hacer, a veces puede recibir críticas, puede ser juzgado, puede ser, no sé, rechazado, puede haber comentarios. Bueno, entonces, aún así, con todo eso, digamos, y mucho más, la persona sigue sintiendo ganas, impulso y fuerza para seguir adelante. Bueno, eso, como decimos siempre, no podía ser de otra manera si no estuvieran, si no hubiera un esfuerzo entusiasta por detrás. Bueno, entonces doy por cerrada la presentación, la exposición de hoy. Espero que haya sido eh, nutritiva para completar la clase la clase de la semana pasada, que tenemos aquí en el chat. Mensaje de Gris. Bueno, queda abierto para algún comentario final, alguna pregunta, lo que quieran decir. Gris, un comentario final para ir cerrando. Sí, bueno, agradecer, Marcelo, por ese exquisito conocimiento que nos acercás con tan minuciosos detalles, instancia tras instancia. Eh, También como que nos inspirás a continuar por este camino que es el yoga integral y que sabemos que no es un camino sencillo, como se dice a lo largo del tiempo, desde que estamos en este camino justamente, guiado por nuestros maestros, gracias a cada uno de los compañeros que están desde ese lado. Sabemos el esfuerzo que se hace para estar instancia tras instancia, los que están en vivo y bueno, luego los que logran ver las grabaciones. Todo eso realmente es lo que hace que el curso IES podamos seguirlo sosteniendo en el tiempo, porque bueno, sin ustedes no tendría razón de ser. Así que bueno, seguiremos atentos a las buenas nuevas que van a seguir continuando en este camino del 10 y bueno, a estar atentos y nos vemos prontito. Así que de nuestra parte, muchas gracias. Muy buen término de jornada. Namaste. Namaste a todos. Bueno, vamos a terminar. Gracias, Gris. Gracias a todos. Vamos a cerrar con un instante de silencio y, y de música. Y con eso concluimos la sesión. ॐ शान्तिः 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 त्रिषितहृदयमाङ्गे शान्ति शान्ति योग का आधार त्रिषितहृदय मांगे शांति शांति योग का आधार ये चित्त सदा रहे शांत चित्त
शांति